Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 91. Un callejón trasero mugriento. Incluso dentro del ruidoso y extraño mercado nocturno lleno de entidades no humanas, este lugar oscuro y maloliente se sentía claramente fuera de lugar. Bajo las parpadeantes luces de gas, extrañas figuras uniformadas fijaron sus ojos huecos en mí mientras yo estaba en la boca del callejón. Vaya, este parece el tipo de lugar que preferirías evitar pisar con zapatos pulidos. Pero tenía que ir. Y no podía dejar que mis compañeros de equipo notaran que me había quedado momentáneamente paralizado por la vista. Chapoteo. Entré en el callejón trasero. Mis compañeros de equipo me siguieron de cerca. Chapoteo, chapoteo. Caminando entre paredes estrechas bajo tenues luces de gas, pasamos filas de puertas laterales muy juntas. Era surrealista. La escena se sentía como entrar en una imagen mal cosida destinada a extenderse infinitamente con sus extrañas puertas laterales. Mientras caminábamos entre las puertas, los ojos nos miraban desde ambos lados. ¡Ja! Figuras con uniformes sucios y manchados. Sus cuerpos negros, anormalmente delgados, permanecían en silencio contra las paredes, sus cabezas girando para seguirnos. Una estrella siempre está sujeta a la atención. Pero incluso las estrellas necesitan un descanso. Como siempre, este Brown podría aliviar esa carga para ti. Tenía ganas de gritar y rogarle que hiciera exactamente eso, pero... No. Está bien. No podía usar apagón ahora. Lo guardaré para cuando realmente lo necesite. Por supuesto. Cierto. Tenía que soportar esto. Apégate al plan. Tragué saliva y seguí caminando. Justo cuando el escalofrío que me subía por el cuello me entumecía las piernas hasta el punto de que caminar se volvía difícil. La exclamación de mi compañero de equipo me sacó de eso. Las interminables puertas laterales, las figuras uniformadas, y luego, solo una puerta, ligeramente entreabierta. La puerta sobresalía ligeramente. De la rendija salía una oscuridad como la tinta. Vaya, en serio. Era sacado directamente de una película de terror. Mis párpados se contrajeron por la tensión. Pero tenía que decir esto. Hay una puerta ligeramente abierta allí. Parece una señal de bienvenida. Entremos. Sí. Ah, ya veo. No deberían estar cuestionando esta tontería. Pero tenía que hacer lo que había que hacer. Respirando hondo, me acerqué a la única puerta abierta. Cuanto más me acercaba, más fuerte era la urgencia de correr, pero me resistí. Me agaché para mirar por la estrecha rendija de la puerta negra. Y me encontré cara a cara con un ojo inyectado en sangre. Cálmate. Lo había anticipado. Nada de pánico, nada de movimientos estúpidos. Deslicé cuidadosamente algo que había preparado por la rendija de la puerta. Un paquete de cigarrillos. Mi mano tembló. Sentí como si algo helado rozara mis dedos. Crujido. La puerta se abrió más. Uf. En este callejón, generalmente estaba prohibido entrar a las tiendas, pero el uso de artículos adictivos como alcohol o cigarrillos ocasionalmente permitía una exploración temporal. Lo hice. Retirando mi mano ahora vacía, apreté los dientes. Vaya, podría llorar. En serio. Abrir la puerta de un contacto comercial con una simple inversión de 5.000 wons. Es usted increíble, supervisor. ¿Verdad? Preferiría que alguien más me persuadiera hasta ese punto, sinceramente. Podría seguir adelante cómodamente como ellos. Pero como yo era quien lo había persuadido, solo pude avanzar con pesar. Uf. El ojo inyectado en sangre había desaparecido, pero un leve olor a cigarrillos permanecía. Mejor que antes. Suspiré aliviado y entré. Estaba completamente oscuro, pero podía distinguir vagamente las formas. Pilas de cajas y objetos cubiertos con tela negra formaban un espacio laberíntico. El olor a humedad de un almacén llenaba el aire. Ah, si esto es un almacén de descuentos o una tienda de excedentes, podríamos encontrar muchos artículos valiosos.
Lástima que no lo fuera. Empujando las cajas, finalmente vi lo que buscaba. Señor Corzo, por allí. Sí. Una segunda puerta se encontraba más adentro. Se parecía a la que acabábamos de entrar, pero estaba menos desgastada y mucho más limpia. Supongo que tendré que abrir esta también. Al menos esta vez no estaba al final del grupo. Avancé, agarré el pomo de la puerta y tiré con fuerza. Una luz deslumbrante y colorida me hirió los ojos. Mientras mi visión se recuperaba gradualmente del torrente de luz, el espacio ante mí se fue enfocando lentamente. Una escena deslumbrante llenó mis ojos. Elegantes candelabros de cristal y latón, estructuras de madera de tonos profundos que formaban el armazón interior, y paredes adornadas con marcos dorados y cortinas de terciopelo verde grueso y brillante. Pero el elemento más llamativo eran los 3 torsos de marfil que revestían las paredes. Cada uno exhibía un traje o vestido sin terminar, con manos enguantadas, sin cuerpo, midiendo y confeccionando meticulosamente las prendas intermedias. Mis compañeros de equipo se quedaron boquiabiertos, con la boca abierta. Este lugar. ¿Cómo podría aparecer de repente una escena así después de ese espeluznante callejón trasero? Podría uno preguntarse. Para decirlo simplemente. Eso era realmente un callejón trasero. Secciones confirmadas de Calle de la Muerte. 38 Callejón trasero de la boutique. Habíamos entrado en esta lujosa boutique por las sucias callejuelas traseras. Naturalmente, no éramos clientes legítimos. No éramos más que ladrones que se habían colado por una zona parecida a un barrio marginal lleno de vagabundos y trabajadores despedidos, sobornando nuestro camino con un paquete de cigarrillos. Pero los métodos irregulares en las historias de terror no eran exactamente nuevos. Si las cosas se ponen feas, simplemente saldremos corriendo. Si nos atrapaban invadiendo, probablemente enfrentaríamos un destino espantoso, pero ahí es cuando confiaría en Brown para borrar nuestra presencia y escapar. La salida trasera está lista, después de todo. Por eso había guardado mi petición a Brown hasta ahora. Avancé. ¡Guau! Por favor, no se impresionen, todos. A pesar de mi nerviosismo, los guantes que atendían a los torsos reaccionaron al unísono. Zumbido. Con un ligero silbido, los guantes se adhirieron de repente a los cuerpos de maniquíes vestidos con sofisticados uniformes azul marino. Se parecían a las figuras que vimos en el callejón, pero eran mucho más limpias, ordenadas y detalladas. Incluso aparecieron las cabezas. Los rostros pintados de los maniquíes nos miraron fijamente. Uf. No hagas contacto visual. Aparté rápidamente la mirada. Era espeluznante pero soportable. El maniquí hizo una profunda reverencia, su postura educada, y me hizo un gesto para que lo siguiera. Por supuesto, seguirlo resultaría en una desaparición segura. El subgerente Choi desapareció después de seguir las indicaciones de un maniquí dependiente. Estas fueron las últimas palabras en la última comunicación del empleado. Creo que me dirijo al rincón de registro de membresía de boutique callejera. Nota adicional. Posteriormente, se vio a un vagabundo con las gafas rotas del empleado desaparecido en el callejón trasero de la boutique. Se presume que era el empleado. Consulte registro de exploración número 145. Implicaba que el subgerente había sido forzado a trabajar para pagar una deuda al ser expuesto como un intruso, o quizás la tarifa de registro de membresía nunca se pagó. De cualquier manera, traté de no imaginar lo que alguna vez fueron esas figuras grotescas con uniformes andrajosos. Eso es irrelevante ahora. Lo único que importaba era esto. El registro de membresía era peligroso y debía evitarse. Por ahora, intentaré comprar algo al precio de no miembro. Si solo los miembros pudieran comprar, saldría corriendo. Mi vida valía más que lo que vine a buscar. Pero al levantar la mano para hacer un gesto de buena voluntad, los maniquíes se encogieron como si una señal hubiera aparecido en sus rostros impresos. Se inclinaron de nuevo. Y yo sabía exactamente por qué. Giré mi brazo para comprobar. Debajo del puño de mi camisa levantada, asomaba una palabra latina familiar. Socius. Esto cuenta como verificación de membresía. El maniquí hizo una profunda reverencia. Ahora esto era inquietante. Esta es la segunda vez ya. El tatuaje de membresía de parque temático
dejado por la mascota me había otorgado autoridad dentro de otra historia de terror. Socius. El término latino para compañero, miembro, pariente. Como había dicho Brown, el significado de la palabra parecía tener una importancia universal en diferentes lugares. Incluso el consejero zorro lo había reconocido. ¿Por qué me dejó esto? Antes, podría haberlo visto como pura suerte y seguir adelante, pero las cosas se sentían diferentes ahora. Había experimentado de primera mano lo devastadora que podía ser la contaminación. Esta cosa es poderosa, pero me afectará con la misma intensidad. Esta no era una marca ordinaria, invocada a través de algún ritual verificado. Era un símbolo impredecible y potente, grabado en mi piel. Aún así, la verificación de membresía ya había tenido éxito. Si era peligroso, bien podría usarlo sabiamente. Muéstrenme los artículos. Los maniquíes asintieron una vez más y se movieron hacia los torsos en los que habían estado trabajando. Retiraron la cortina detrás de ellos, revelando una vitrina de cristal como por arte de magia. Dentro había un traje elegante y pulcro, similar en estilo al que yo llevaba puesto, aunque sus tonos más profundos y su brillo peculiar le daban una cualidad de otro mundo. Los maniquíes juntaron las manos cortésmente y me miraron, como si preguntaran si me gustaba. Empieza. Levanté la mano. Espera. Principalmente, busco accesorios pequeños y que se puedan regalar. Había una regla importante que recordar aquí. Nunca debes ser codicioso. Intentar tomar algo más allá de tus posibilidades sin duda resultaría en un precio demasiado alto para que cualquier ser humano lo soportara, ya sea en trueque o en moneda. Así que necesitaba reducir mi alcance. Preferiría algo casual y fácil de usar a diario. La cortina cayó, y cuando volvió a levantarse, el contenido de la vitrina había cambiado, como por arte de magia. Los torsos habían desaparecido. En su lugar, había 3 o 4 maniquíes de la parte superior del cuerpo. Alrededor de sus cuellos, brazos y dedos, los accesorios brillaban bajo la luz. Los examiné cuidadosamente, eligiendo el artículo más ligero y menos llamativo. Un delgado anillo de plata. Su elegante grabado era delicado, y parecía que requería la menor cantidad de material para ser elaborado. En otras palabras, parecía ser el más barato. ¿Cuánto cuesta esto? Los maniquíes levantaron las manos simultáneamente, señalando a mis compañeros detrás de mí. Por supuesto. Según los registros de exploración oscura, la forma estándar de trueque en esta boutique es vidas humanas. El subgerente se hizo pasar con éxito por un miembro existente de la boutique utilizando equipo de alteración mental. Artículo comprado, costo del anillo, 3 civiles, 1 de 35 años, 2 de 21 años. Asterisco de 8 trazos para fines de auditoría gubernamental, este registro de exploración fue transferido. Acceso completo al documento limitado a autorización de seguridad de nivel C. Señor Corzo. Disculpe, pero ¿qué está pasando exactamente ahora mismo? Ah, ya veo. Por favor, envuélvalo. Los maniquíes se movieron con precisión, retirando delicadamente el anillo elegido de la vitrina. De alguna parte, sacaron un cordón de seda con una elegante etiqueta y lo ataron al anillo. Luego, como invitándome a inspeccionarlo, me lo presentaron. En la etiqueta, una fina escritura estaba escrita con letras increíblemente diminutas y elegantes. En lugar de arriesgarme a pisar el camino directo a la contaminación de la calle de la muerte intentando leerlo, me volví hacia mi amigo de confianza. Brown, ¿te importaría leer esto? No hay problema. Dice, sastrería especializada, brillo eterno que nunca se desvanece. La artesanía de un noble artesano, siempre presente. Suena como el tipo de discurso que atraería a los nuevos ricos o a los trepadores sociales. Oh, pero que quede entre nosotros, amigo. Cierto. Como era de esperar. Nunca se desvanece, siempre presente. Esas palabras clave eran exactamente lo que había anticipado. Sugirieron habilidades ligadas a la durabilidad y la permanencia. Recordé que en el registro de exploración que mencionaba el artículo comprado, anillo, había una entrada de wiki separada que describía sus orígenes. Un incidente de contaminación mental a gran escala.
El único empleado de la compañía que sobrevivió a ese incidente supuestamente había intercambiado 3 civiles por el anillo de esta boutique y lo había usado para sobrevivir. ¿Cómo no pude pensar en eso? El evento estaba conectado con la mercancía que poseía. Ese catastrófico accidente de tren, todo por culpa del corazón de plata. Empleado. El único empleado de Soñar Despierto Inc. que sobrevivió al desastre del Tamra Express. Afirmaron haber perdido la pieza de equipo, un anillo, inmediatamente después del incidente. Se sospechaba que el anillo había desempeñado un papel decisivo en su supervivencia. Este incidente fue documentado bajo los casos de error humano de la Oficina de Gestión de Desastres, y tenía la entrada más larga, incluso adaptada a un cuento para la wiki de la empresa. Un anillo lo suficientemente crucial como para asegurar la supervivencia sin contaminación durante un desastre tan masivo. Para proporcionar coherencia y profundidad narrativa al origen del anillo, se creó la entrada de la boutique como su fuente. En resumen, los accesorios y prendas que se venden aquí están indirectamente verificados por la wiki. Cuando se usan, supuestamente proporcionan resistencia en situaciones que alteran la estabilidad de la mente, como la confusión mental o el lavado de cerebro. En resumen, esto podría ser un poderoso equipo de defensa mental. Imprescindible para alguien como yo, que había escapado por poco de un desastre debido a la contaminación antes. Levanté la cabeza. Perfecto. Me llevaré este anillo.